Una osa desesperada apareció misteriosamente todas las noches en la puerta de una cabaña aislada, trayendo algo increíble en su boca. Nadie sabía el motivo, hasta que una cámara reveló algo que rompió el corazón de miles de personas. Esta no es una historia cualquiera. Es un encuentro inolvidable entre un hombre y un animal, marcado por lágrimas, confianza y una verdad que nadie esperaba descubrir. Quédate hasta el final y entiende por qué esta historia cambió la vida de todos los que la escucharon. Durante semanas, los habitantes del pequeño pueblo de Silver Creek comentaban sobre una visita inusual. No era un ladrón, ni un animal común. Era una osa parda, siempre a la misma hora. Alrededor de las 21 se acercaba al porche de una cabaña aislada en medio del bosque, se sentaba frente a la puerta y simplemente esperaba. No gruñía, no intentaba entrar, no mostraba agresividad, solo se quedaba allí, sentada, con los ojos fijos en la entrada. El dueño de la casa era un hombre solitario llamado Tomás, un carpintero jubilado que se mudó al bosque tras perder a su esposa. Decía que escuchaba los pasos pesados acercándose, el crujir de los arbustos, y luego ese silencio. Al principio pensó que lo estaban vigilando, pero con el tiempo se dio cuenta de que ella solo quería estar allí. Aún así, la escena era demasiado extraña. Se lo contó a sus vecinos, pero nadie le creyó. Entonces, decidió instalar una cámara de seguridad. La primera noche de grabación, Tomás apenas pudo dormir. Cuando amaneció, corrió a ver las imágenes. El video mostraba claramente a la osa caminando entre los árboles, acercándose al porche y sentándose tranquilamente frente a la puerta. Pero había algo más, algo que hizo que su corazón se acelerara. Ella llevaba algo en la boca, algo pequeño, parecía una cría, y no era la primera vez que lo hacía. Tomás decidió entonces revisar las grabaciones de noches anteriores. En cada nuevo video veía lo mismo. La osa traía a la cría en la boca, la depositaba en el suelo, la observaba unos minutos y luego se la llevaba. Sin embargo, había un detalle que nadie había notado antes. La cría siempre estaba en el mismo estado, caída, débil, como si estuviera enferma. ¿Y la madre? Lloraba. Sí, lloraba. Las lágrimas brillaban en el reflejo de la cámara. Aquello no era una simple visita, era una súplica. Ella apareció de la nada, como un susurro salvaje que venía del bosque, mojada, temblorosa y con los ojos más tristes que alguien haya visto jamás en un animal. En la boca llevaba algo pequeño, indefenso, su cría. La escena ocurrió en una mañana nublada, en una cabaña aislada en el interior de Alaska. Y lo que esa osa estaba a punto de hacer, nadie jamás habría tenido el valor de imaginarlo. Quédate hasta el final y descubre cómo un gesto de desesperación se convirtió en una de las historias más conmovedoras jamás vistas en Internet. Lucas no estaba acostumbrado a recibir visitas. Veterano de la Guardia Forestal, vivía solo desde hacía años, cuidando del bosque con la misma dedicación con la que se cuida a un hijo. Esa mañana estaba terminando su café cuando escuchó un ruido extraño en el porche. Era un sonido pesado, pero contenido, y lleno de algo difícil de explicar. Cuando abrió la puerta, se quedó congelado. Allí, parada en el porche, estaba una osa parda gigantesca. Su pelaje estaba mojado por la niebla y el rocío, y sus ojos, esos ojos, lloraban, literalmente. Lucas dudó. Cualquier movimiento en falso podía ser fatal, pero notó algo. Ella no estaba allí para atacar. En su boca colgaba una cría, inerte, y entonces todo tuvo sentido. Esa madre no estaba allí por casualidad. Estaba pidiendo ayuda. Sin saber qué hacer, Lucas mantuvo la puerta entreabierta. La osa no gruñó, no avanzó, simplemente
Colocó a la cría en el suelo del porche, retrocedió un paso y permaneció allí, como si dijera: «Haz algo, por favor». Lucas sintió una ola de choque y emoción. Nunca había vivido algo parecido, y en ese momento hizo lo impensable. Se arrodilló y tomó a la pequeña cría de oso entre sus brazos. La cría estaba fría, con los ojitos semicerrados y el cuerpo flácido. Lucas no sabía nada sobre medicina veterinaria para osos, pero sí sabía reconocer señales de hipoglucemia, hipotermia y agotamiento. Corrió a su despensa, tomó una toalla, agua tibia y miel. Mientras intentaba calentar el pequeño cuerpo, la madre osa permanecía inmóvil, observando cada movimiento. No había amenaza en su mirada, solo una angustia profunda, casi humana. En los minutos siguientes, el mundo exterior pareció detenerse. Lucas colocaba pequeñas gotas de miel en la boca de la cría, que al principio no reaccionaba. Después de unos instantes, un pequeño movimiento en la patita derecha. Era sutil, pero real. La vida aún estaba allí. Cuando el pequeño abrió uno de sus ojos, aunque lentamente, Lucas escuchó un sonido grave proveniente del exterior. La madre osa gruñó de alivio. Lucas, temblando, abrió un poco más la puerta y colocó a la cría en el suelo, aún envuelta en la toalla. La osa se acercó despacio, olfateó con cuidado al pequeño y por un instante tocó su hocico con el de Lucas. Ya no había miedo, solo una conexión inexplicable. Ese intercambio de miradas decía mucho más que 1000 palabras. Ella confiaba en él. Decidió llevar a la cría adentro. Si quería salvarla, necesitaría refugio, calor y descanso. Lo más sorprendente fue que la osa no se opuso. Se quedó sentada en el porche, como un perro guardián, mirando por la ventana mientras Lucas improvisaba una cama con mantas junto a la chimenea. Y fue allí donde comenzó a dibujarse una historia imposible, una historia que tomaría proporciones que nadie en ese pueblo olvidaría jamás. Esa noche, Lucas apenas pudo cerrar los ojos. Cada vez que escuchaba un ruido proveniente del porche, se levantaba para ver si la osa seguía allí. Y sí, allí estaba, sentada, inmóvil, con los ojos fijos en la ventana, como si esperara que alguien le dijera que todo estaría bien. La cría, ahora un poco más estable, respiraba con dificultad, pero al menos dormía. El calor de la chimenea y la comida improvisada parecían haber surtido efecto. Por primera vez, había una tenue esperanza. Al amanecer siguiente, Lucas salió con cuidado. La osa seguía allí, pero había algo distinto. Se había acostado como si estuviera exhausta, como si finalmente pudiera relajarse. Era como si supiera que, allí, en esa pequeña cabaña en medio de la nada, su cría estaba a salvo. Lucas se arrodilló cerca de ella. Ya no había espacio para el miedo. Con voz baja le dijo: «Va a estar bien, te lo prometo». Con el paso de los días, la relación entre ellos se transformó en algo surrealista. La osa no se movía de allí. Dormía bajo la ventana. Se acercaba con cautela cuando Lucas salía y observaba todo con una paciencia conmovedora. Por su parte, la cría, a quien Lucas había llamado Timo, mostraba más fuerza cada día. Comenzaba a intentar levantarse, a explorar la esquina de 1900, la sala, e incluso emitía pequeños sonidos, como si llamara a su madre. Fue al 7º día que ocurrió algo extraordinario. Timo se levantó solo, caminó hasta la puerta y soltó un suave gruñido. La madre respondió. Lucas abrió la puerta, y por primera vez, madre e hijo se tocaron sin el peso del miedo ni del dolor. Ese momento, tan simple y silencioso, hizo que los ojos de Lucas se llenaran de lágrimas. No era solo un reencuentro, era el inicio de algo mucho mayor. Esa mañana, Lucas tuvo la certeza de que debía tomar una decisión. No podía mantener a la cría allí por mucho más tiempo. Timo ya podía caminar, alimentarse e interactuar con su madre.
Aquello ya no era un refugio, era una prisión temporal para un animal que necesitaba el mundo exterior. Pero, ¿cómo dejarlo ir? ¿Cómo simplemente abrir la puerta y dejarlo marchar después de todo lo que habían vivido? Lo sabía. El amor verdadero a veces es dejar partir. Preparó todo con calma. Colocó frutas frescas cerca del sendero del bosque. Despejó el área alrededor de la cabaña y al final de la tarde abrió la puerta. Timo salió con cautela, mirando hacia atrás varias veces. La madre estaba a pocos metros. Cuando la cría la alcanzó, ella se acercó con la misma delicadeza que la primera vez. Y entonces, frente a la puesta de sol dorada, ambos desaparecieron entre los árboles, como si el bosque los hubiera llamado de vuelta a casa. En los días siguientes, Lucas se sorprendía mirando por la ventana, como quien espera que alguien regrese de un viaje. El vacío era extraño, pero no era tristeza, era una mezcla de nostalgia y gratitud. La vida le había regalado una historia que pocos habrían creído si no la hubieran visto con sus propios ojos. Y él sabía, en lo más profundo, que aquello no había sido una coincidencia. Ese encuentro fue necesario. Semanas después, en una tarde fría, Lucas volvió a escuchar un sonido proveniente del bosque. Cuando abrió la puerta, se congeló. La osa estaba allí, pero esta vez sola. Caminó hasta el porche y depositó algo en el suelo. Un pez grande, fresco, envuelto en hojas. Un regalo, un símbolo. Ella lo miró. Emitió un sonido bajo y sin esperar respuesta, regresó al bosque. Fue entonces cuando Lucas entendió. Hay lazos que no necesitan palabras, solo respeto. A partir de ese día, algo cambió para siempre en Lucas. Empezó a ver el bosque de otra manera. Ya no veía a los animales solo como criaturas salvajes, sino como seres con alma, con sentimientos, con intenciones. Comenzó a anotar todo lo que había vivido en un cuaderno gastado. Cada detalle, cada expresión de la osa, cada sonido de la cría. No con la intención de publicar un libro, sino para que el tiempo no borrara lo que su corazón jamás podría olvidar. A veces, durante la madrugada, Lucas aún oía pasos pesados en el sendero, y aunque no se levantara de la cama, sabía quién era. Nunca volvió a ver a la cría, pero en el fondo deseaba que estuviera bien, creciendo fuerte, siguiendo su propio camino por el bosque. La madre tampoco volvió a aparecer con frecuencia, pero dejaba señales, huellas frescas, arañazos altos en los troncos, frutas dejadas cerca del porche, pequeños gestos, como si dijera, estoy cerca. Fue en ese periodo que ocurrió algo curioso. Niños del pueblo comenzaron a visitar a Lucas, curiosos por la historia de la osa que lloraba. Él no hacía cuestión de contar todo, solo decía que, a veces, los animales nos enseñan más que los humanos. Pero un día, una niña dejó caer un dibujo en el porche. Era él, al lado de la osa y la cría. Tan simple, tan puro. Eso le conmovió más que cualquier otro regalo. Con el tiempo, Lucas decidió transformar una de las habitaciones de la cabaña en un pequeño espacio de escucha. No para dar charlas ni fundar una ONG, sino para que las personas pudieran venir, sentarse, tomar un té y escuchar o contar historias sobre encuentros improbables entre el ser humano y la naturaleza. No quería fama, solo quería que nadie olvidara que un día una osa lloró frente a un humano y que él tuvo el valor de escucharla. Lucas empezó a vivir más despacio. Caminaba por el bosque no con prisa, sino con los ojos de quien busca señales, y las encontraba. Marcas en las piedras, huellas poco profundas cerca del arroyo, troncos ligeramente inclinados como si hubieran sido arrastrados por alguien grande o por alguien agradecido. Ya no buscaba reencuentros, se alimentaba del recuerdo, y eso le bastaba. Una tarde de otoño, mientras recogía leña, encontró un viejo tronco tallado.
Tenía la forma de una pata de oso marcada con profundidad. No era natural. Alguien había hecho eso. Quizás otro humano, quizás... quién sabe. Pero en ese instante, Lucas sonrió. Llevó el tronco hasta el porche y lo colocó junto a la puerta. Desde entonces, todo visitante que pasaba por allí tocaba aquella madera, y quien la tocaba se emocionaba sin saber por qué. En invierno, cuando la nieve cubrió todo de blanco, decidió escribir una carta. No era para nadie en específico. Era más bien un desahogo, una especie de mensaje al viento. Escribió sobre el miedo, sobre la confianza, sobre cómo el instinto animal puede ser más puro que el juicio humano. Y al final de la carta dibujó un pequeño oso, durmiendo tranquilo, protegido. Dobló el papel y lo guardó dentro de la vieja caja de madera donde antes guardaba herramientas. Ahora guardaba recuerdos. Cierta noche, cuando la chimenea ya ardía débil y el viento cortaba como cuchillas allá afuera, Lucas oyó algo que no escuchaba desde hacía meses, el sonido pesado de pasos. Se levantó despacio, fue hasta la puerta y vio huellas en la nieve, grandes, recientes. Pero no había nadie más allí, solo silencio. Un silencio cargado de presencia, y en ese instante, con un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Gracias por volver». Los días siguientes fueron más silenciosos de lo normal, y aún así, Lucas sentía el bosque más vivo que nunca. No era ruido lo que buscaba, era sentido. Ahora entendía que la naturaleza habla de otras formas, a veces con una mirada, a veces con la ausencia, y que hay despedidas que no necesitan palabras, porque el vínculo ya está sellado, para siempre. Un mes después, la alcaldía local, sin conocer toda la historia, intentó cortar parte del sendero para ampliar una carretera, pero cuando llegaron con las máquinas, algo impidió el avance. Huellas dispersas por todo el tramo, grandes, profundas, como si una familia de osos hubiera pasado por allí recientemente. El operario encargado regresó asustado. Dijo que nunca había sentido un lugar tan lleno de algo invisible. La obra fue cancelada y el bosque respiró aliviado. La historia se difundió sin que Lucas lo deseara. Un periodista local oyó hablar de la osa que lloraba, de la cabaña que se volvió símbolo de paz y respeto entre especies. Intentó una entrevista, intentó una foto. Lucas se negó. Sabía que cualquier intento de convertir aquello en espectáculo destruiría la esencia de lo que había pasado. Algunas historias, dijo, solo viven mientras se cuenten con el corazón y no con cámaras. Y así, la cabaña siguió allí, sencilla, de madera vieja, con musgo en las esquinas y olor a pino quemado. Pero quien la visitaba salía diferente. Y los que tenían suficiente sensibilidad juraban sentir algo en el aire, una presencia, un susurro, como si una osa todavía vigilara desde lejos, como si dijera en silencio: «Aquí mi hijo fue salvado, aquí un humano escuchó». Y eso nunca fue olvidado. Con el tiempo Lucas envejeció, ya no caminaba con la misma firmeza, pero su mirada, esa nunca perdió fuerza. Se sentaba cada mañana en el porche, mirando hacia el sendero por donde solía venir la osa, siempre con una taza de té caliente y la misma manta doblada sobre las rodillas. Nunca hablaba mucho sobre lo vivido, solo sonreía cuando alguien preguntaba y respondía con un enigma: «Si escuchas con atención, ella todavía está por ahí». Fue en una de esas mañanas cuando una sorpresa lo esperaba. Cerca del tronco, con la marca de la pata, había algo nuevo, un pequeño oso tallado en madera, delicado, con ojos tristes y un corazón esculpido en el pecho. Nadie sabía quién lo había dejado allí. No había huellas humanas. Y Lucas simplemente tomó el objeto entre sus manos, lo llevó al pecho y cerró los ojos. Era como si alguien o algo
hubiese dejado un recordatorio. La historia aún vive. Algunos habitantes del pueblo comenzaron a llevar a los niños hasta la cabaña. Ellos escuchaban las historias, tocaban el tronco marcado, dejaban dibujos, notas, flores. Aquella casa, antes olvidada en medio de la nada, se transformó en un santuario silencioso. No había letreros, no había publicidad, pero quien llegaba allí, incluso sin saber por qué, salía cambiado, como si hubiese tocado un pedazo de algo más grande que uno mismo. Un día, una anciana le preguntó a Lucas qué creía que tenía de tan especial aquella osa. Él sonrió y respondió: ella sentía, más que mucha gente, sentía miedo, dolor, amor, y tuvo el coraje de confiar. La mujer le devolvió la sonrisa y dijo: tal vez te eligió, porque tú también sabías sentir. Y ambos se quedaron en silencio, porque algunas verdades solo pueden sentirse. Años después, cuando Lucas ya se había ido en silencio, como había vivido, los habitantes decidieron no tocar la cabaña. Dejaron todo como estaba: el tronco marcado, el osito de madera, la silla en el porche. De vez en cuando, algún viajero curioso pasaba por allí y siempre era recibido con el mismo ambiente, de paz, de respeto, de algo que no se podía explicar. Muchos decían sentir un leve escalofrío, otros lloraban sin entender por qué, pero todos coincidían en una cosa: aquel lugar guardaba una historia. Una noche, un niño del pueblo, nieto de la señora que visitaba a Lucas, decidió acampar cerca del sendero. Era verano, el cielo estaba despejado y solo quería ver las estrellas, pero alrededor de las 3 de la mañana jura haber escuchado pasos pesados. Sin miedo miró hacia el bosque y dice haber visto una silueta enorme, una osa, parada, inmóvil, como si hiciera guardia. Cerró los ojos por instinto y cuando los abrió ya no estaba allí. Al día siguiente dejó un dibujo en el porche de la cabaña. Era simple: una osa con una cría en brazos y un hombre con una taza en la mano. En la esquina escribió: todavía están aquí. Y sin saberlo, ese niño dio continuidad a una cadena que comenzó con una lágrima y nunca más se rompió, porque a veces las historias más poderosas no son las que se gritan, ni las que salen en los periódicos. Son aquellas susurradas entre árboles, guardadas en el silencio de los animales y mantenidas vivas en los corazones de quienes un día tuvieron el coraje de escuchar. Hoy, esa cabaña ya no tiene un habitante, pero tiene vida. Todavía guarda en su silencio el eco de una historia real y poderosa. La historia de un hombre que tuvo el valor de escuchar y de una osa que tuvo el valor de confiar. Tal vez nunca sepamos con certeza por qué ella eligió precisamente esa puerta o a ese humano, pero una cosa quedó clara para todos: a veces basta con escuchar para cambiar un destino. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, cuéntanoslo en los comentarios. Al fin y al cabo, las grandes historias merecen ser recordadas y compartidas. Hasta el próximo video, aquí en Increíble Mundo Animal.